empezar a hacer los grafos. No sé si ya los hayan visto en algún punto de manera un poco más formal, me refiero como a la parte como matemática de cómo están representados. Lo que vamos a hacer aquí es pasar esa parte como matemática a la parte de programación, porque ya lo que viene es implementar los algoritmos sobre grafos que incluyen los algoritmos para recorrerlos, ya sean amplitud, profundidad, Kruskal, Prim y Dijkstra. Entonces, ¿cómo está definido un grafo matemáticamente? Si lo vemos de esa manera, así es como se representa. La G representa un grafo que es igual a un conjunto de aristas y vectores. Ahorita vamos a ver qué es una arista y qué es un vector. Dejen. Comúnmente, pues nos los encontramos como si fueran dibujos de círculos y líneas. Entonces, los círculos que están aquí, por ejemplo, donde está B, son los vértices o los nodos, que también se le conocen así. Y cada nodo está conectado con otro nodo o incluso otros nodos más o otros vértices más. Esta conexión entre dos nodos se le conoce como arista, es un par. La arista es un par de origen y destino, si lo vemos de esa manera, como estamos manejando las partículas. La conexión que hay entre ellos, el vértice, en este caso hay un número que es el 10, que se le llama la ponderación o el peso. Puede ser realmente cualquier valor, ahí está un valor entero como meramente representativo, como hacer referencia que es la distancia entre esos dos puntos. ¿Okay? Pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, así es como se definen así a grandes rasgos y rápidamente un grafo, ¿no? En este caso es un grafo no dirigido porque no tiene flechas. No dice de este punto, de este nodo origen o a este destino voy o puedo viajar hacia ambos lados. Como no hay ninguna flecha, se puede decir que es un grafo no dirigido, ponderado. ¿Por qué ponderado? Porque tiene una ponderación o una distancia, si lo vemos de esa manera. Si no tuviera distancia, se puede decir que no es ponderado, simplemente únicamente está conectado, ¿no? En este otro caso, ahí sí hay una flecha, no sé si se alcance a distinguir, que mi nodo origen, en este caso es A, porque de A puedo ir hacia B porque aquí está la flecha que me lo indica. ¿Okay? Entonces en este caso es un grafo ponderado dirigido. Como ya incluye pues dirección o flechas, únicamente puedo moverme en esa dirección. ¿Okay? ¿Cómo se representan? Si ya lo vemos en dibujos, pues podemos hacer los dibujos e incluso con los dibujos podemos explicar los algoritmos como si fueran corridas de escritorio, pero la intención es pues meterlos a código, que en código podamos implementar los algoritmos. Hay dos maneras de representar los grafos en código. La primera manera es como una matriz de adyacencia. Si tengo n nodos, esa va a ser mi n cantidad de filas y columnas. Y su intersección, o donde hay una arista, es donde voy a colocar ya sea la ponderación. Por ejemplo, en este caso, si observan aquí está una matriz. En este caso, una matriz de 3×3. Eso quiere decir que tengo 3 nodos. Entonces, cada nodo lo conecto con un valor, que en este caso es la ponderación. Si no existiera ponderación, únicamente podría jugar con ceros y unos. Donde hay un 1 es donde hay conexión, ¿no? El caso como más simple para nuestro caso que estamos en Python, lo mejor es utilizar una lista de adyacencia. Tiene sus ventajas porque es como más flexible. Si recuerdan, las matrices a veces son un poco complejas de navegarlas, además de construirlas, ¿no? Con una lista de adyacencia podemos hacer que esto sea más dinámico. Cada lista, por así decirlo, van a ser los adyacentes que tiene un nodo. Esto se refleja un poco a los diccionarios que hemos venido manejando. Si recuerdan los diccionarios o el formato JSON, tenemos una llave y tenemos un valor. Las llaves, en este caso, representarían los nodos. En este caso, para el grafo que les presenté aquí, tengo 3 nodos. Entonces, cada llave va a ser el valor del nodo que tiene. Si ven ahí viene A, B y C. Y cada una de estas llaves tiene sus valores que van a ser sus adyacentes. Entonces sus adyacentes va a ser
una lista de nodos. Entonces, si yo quisiera agregar un nodo, un nodo o incluso una arista hacia ese nuevo grafo, únicamente lo que hago, por ejemplo, es crear ese nuevo nodo, por ejemplo, hacia Z con el peso de 10. Y lo enlazo. Aquí lo enlazo a esa lista que tiene mi diccionario. En cambio, si utilizáramos una matriz, tendríamos que construir una matriz más grande, copiar los datos hacia esa nueva matriz, ¿no? Entonces, es como una de las desventajas que tiene el utilizar pues matrices, que no son como dinámicas realmente, ¿no? Cuando las listas de adyacencia tienen esa forma de ser dinámicas, de agregarle únicamente la lista sin copiar todos los datos de nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar la lista de adyacencia para representar nuestro grafo. ¿Ok? ¿Qué más viene acá? Esto. Pero vamos a comenzar desde como la parte más mínima, basándonos como en la parte del gráfico. En el gráfico, en los dos gráficos que están ahí, uno que no es dirigido y otro que es dirigido, la parte como base es el nodo. Entonces vamos comenzando, vamos a crear la clase nodo, el cual va a almacenar un valor. Cada nodo tiene un valor, en este caso tiene el valor de b, que es un string. Pero puede ser cualquier cosa. Si lo vemos como una red social, cada uno de sus integrantes es un nodo que tiene enlazado conexiones con sus demás amigos. Y eso construye, a fin de cuentas, un grafo que pudiera ser dirigido, ¿no? Entonces, cada grafo tiene su nodo. Entonces vamos a crear esa clase nodo donde vamos a ir creando nodos. Ya que tengamos un par de nodos, podemos crear una arista, que es la conexión entre dos nodos. Entonces vamos a crear una clase arista que va a guardar esos dos nodos, el origen y el destino. Y obviamente, pues en este caso, para esta clase, todos van a tener ponderación. Si recuerdan, las partículas tienen un punto origen y un punto destino, y la ponderación es la distancia o la velocidad incluso, si lo queremos ver también de esa manera, ¿no? Entonces, como tenemos dos grafos diferentes, tenemos uno que es no dirigido y otro que es dirigido, vamos a crear dos subclases. Una para decir que una arista es dirigida y otra arista que no es dirigida. Entonces vamos a crear, llevamos cuatro clases. La de nodo, la de arista, así como una arista general, y otras dos aristas que van a ser como subclases de arista para definir o más bien clasificarla como dirigida o no dirigida. Ya que tengamos ese conjunto, podemos decir que ya podemos almacenar como pares. Y estos pares en su conjunto, si lo vemos ya como un conjunto más grande, conforman el grafo. Entonces el grafo que viene siendo un administrador de aristas. ¿Qué es una arista? Una clase que administra dos nodos, origen y destino. Entonces, viéndolo desde ese punto, podemos ver que un grafo, que va a ser nuestra clase, va a administrar tanto aristas como sus vértices, que en este caso son los nodos. ¿Ok? ¿Dudas con lo que vamos a hacer hoy? Entonces, ya que veamos cómo crear el grafo, vamos a hacer varios grafos aquí, lo voy a integrar al proyecto de los puntos, que fue el último que hicimos, ¿recuerdan? Yo le daba a generar y me generaba 10 partículas, 20 partículas. Entonces, esas partículas en su actividad las van a tener que convertir a un grafo. ¿Qué es convertirlas a un grafo? Pues meterlas a la clase grafo y que nos regrese la lista de adyacencia para poder representar esas partículas como un grafo y poder aplicar los algoritmos. Que esa es la intención de esta actividad, ¿no? Entonces yo voy a integrar el grafo en ese proyecto para que ustedes lo integren en su proyecto de las partículas. ¿Ok? Entonces voy a comenzar un proyecto nuevo. Si quieren seguirme, adelante. Ya tengo por aquí una carpeta, únicamente voy a abrir el Visual. Por ahora voy a crear el archivo grafo.py y de una vez el main. El main
lo que voy a hacer es únicamente probar esas clases que vamos a empezar a crear. Entonces, la clase base que necesitamos para ir armando como el grafo es la clase nodo. Entonces, en grafo voy a comenzar a definir la clase nodo. ¿Se alcanza a ver o apago la luz? ¿Okay? Entonces, la clase nodo nos va a servir para almacenar cualquier dato que va a representar ese nodo o vértice, ¿no? Entonces, vamos a definir nuestro constructor, el cual va a recibir como parámetro ese dato que va a guardar. ¿Okay? El nodo va a ser como una casilla que va a guardar o encapsular algo. En el ejemplo que les puse, encapsula un string, que es la A, la B o el C, ¿no? En el caso del proyecto, que almacenaría un punto, ¿okay? Un punto origen o un punto destino de una partícula, ¿no? Entonces, ese dato que estamos recibiendo desde el constructor, se lo vamos a asignar a un atributo de nuestra clase data, de nuestra clase nodo, perdón. Y le vamos a agregar varias funciones que nos van a servir después para poder comparar nodos. Entonces, si recuerdan, habíamos implementado que es como sobrecargar el operador de comparación, el doble igual con EQ. Entonces, ¿qué queremos comparar? Le voy a poner aquí, cuando se compara con otro, other, le voy a poner, porque así comúnmente vienen los ejemplos. ¿Qué quiero que se compare cuando esté comparando dos nodos? Quiero que se compare el dato que almacena contra el dato que tiene el otro nodo que quiero comparar. Y también lo habíamos utilizado para poder imprimir un objeto de una clase que definimos con str. ¿Qué queremos que nos imprima? En este caso, que me imprima lo que tiene el valor de dato. Self.data. Y aquí vamos a utilizar otra sobrecarga que nos va a servir para representar un nodo. Esta función se llama, cuando queramos imprimir nuestro grafo, no nos imprima la dirección de memoria. Si recuerdan, ese problema lo habíamos tenido cuando empezamos a programar con clases, que nos imprimía la dirección de memoria, no nos imprimía como el valor real, hasta que sobrecargamos o definimos el método str. En este caso, este método de como representación funciona muy parecido a str, pero es cuando, ahorita lo van a ver, cuando imprimamos la representación del grafo, ¿no? Entonces, en este caso, queremos que nos imprima algo así, para saber qué tipo de dato es. Entonces, nos imprima así, la clase a la que pertenece y el valor que tiene almacenado. Por último, vamos a implementar la función hash. ¿Para qué nos sirve el hash? En un diccionario, si ya vimos como en los que son los tipos JSON, que son llave y valor, las llaves deben ser inmutables. Esto que quiere decir que no se cambian, que no tienen que cambiar. Entonces, con el hash le estamos diciendo al diccionario que tiene un hash. Un hash es una dirección o un número. Por ejemplo, no me acuerdo si ya se los había explicado, cuando ustedes registran, por ejemplo, en Facebook, por primera vez, ya ven que le pide su correo y su contraseña,
La contraseña no se guarda literalmente. Si su contraseña es del 1 al 8, no se guarda del 1 al 8 en la base de datos. Porque si no, cualquier persona puede entrar a la base de datos y si de por sí se roban bases de datos con información de usuarios, la contraseña no viene literal. Lo que se hace es hashear. Hay varios algoritmos que hashean esa contraseña y cada vez que tú la hasheas siempre te va a dar ese mismo número. Entonces los algoritmos te generan un número aproximado como de 64 números. Entonces las combinaciones son tan grandes que si uno escribe el mismo número, les va a dar, no el mismo número, otro número diferente no va a dar nunca, entre comillas, esa misma combinación. Cuando se da el mismo resultado con diferentes entradas, imaginemos que ustedes ponen una contraseña y yo pongo otra contraseña diferente, pero nos da el mismo hash, hay una colisión y ese algoritmo deja de funcionar. Entonces los algoritmos de ese tipo de hash son como se llama como el MD5, uno que se llama SHA-256. Entonces esos algoritmos cada vez están como más potentes, por así decirlo, porque se les descubre ese tipo de colisiones. Entonces lo que va a hacer el hash aquí es generarnos una dirección única para ese nodo, ¿ok? Como un identificador único. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por retornar, vamos a llamar la función hash para el dato que le estamos enviando. Únicamente así de simple. ¿Dudas o preguntas sobre la representación del nodo, de la clase nodo? Que en este caso la podemos nombrar también como vértice. ¿Okay? Vamos probando en el main. Entonces, from grafo import nodo, voy a crear dos grafos, dos nodos. Un nodo que va a recibir un dato y voy a utilizar la representación que tenía en el ejemplo, ¿no? N2 va a ser el nodo B y una vez otro nodo para almacenar el nodo C. Si los imprimimos N1, N2 y N3, nos imprime pues, la información de cada nodo, que es lo que viene en la sobrecarga del STR. Si lo hago más grande, ya está. Dato A da el B y el C. Entonces, hasta este punto, puedo decir que ya tenemos la manera de almacenar ese círculo, ese vértice o ese nodo. ¿Qué sigue? Crear la clase arista para que nos almacene ese par de nodos. Entonces, en grafo.py, más hacia abajo, vamos a implementar la clase arista. Y para construir una arista necesitamos dos nodos. Entonces, en su constructor va a recibir N1 y N2 de tipo nodo. De hecho, lo podemos poner como origen y destino. Entonces, origen y destino es igual al destino.
Si regreso al gráfico, me falta incluir la ponderación. Entonces, como tercer parámetro, le vamos a enviar la ponderación. Y no le estoy poniendo ningún tipo a la ponderación porque la ponderación puede ser un número entero, un flotante, un string o incluso otros valores distintos a valores numéricos, ¿no? Entonces la ponderación es igual a la ponderación que estamos recibiendo. Vamos a hacer un poco lo mismo que hicimos arriba. Cuando queramos imprimir una arista, vamos a imprimir lo siguiente. Este va a representar el nodo. Entonces self.origen. Así con estas líneas está conectado, es una arista. Está conectado con un destino. En vez de arista podemos ponerle mejor la ponderación. Self.ponderación. Y la sobrecarga del doble igual para comparar aristas. ¿Cómo sé que una arista es la misma que otra? Que ambas tienen el origen y el destino igual. Entonces, este se va a comparar con otro. Entonces, si el origen es igual al origen del otro arista y con un AND y también el destino dejen un salto de línea aquí y también el destino es igual al destino del otro arista, quiere decir que es la misma arista. ¿Para qué me va a servir esto? Para cuando creemos el grafo no agregar aristas repetidas. O ustedes lo pueden dejar en una sola línea. Para seguir en la línea siguiente le pueden poner la diagonal invertida. Lo que significa es que se va a continuar en la siguiente línea el mismo código. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Entonces me voy a ir al main, voy a importar la clase arista y como ya tenemos al menos dos nodos, puedo construir una arista. Voy a comentar esto. No, lo puedo dejar ahí. Entonces, voy a crear la arista 01, que va a ser igual a una arista que recibe un nodo origen, va a ser N1, un nodo destino, va a ser N2, y la ponderación, que va a ser 10. Y voy a imprimir la arista para ver cómo me la está imprimiendo y si realmente me está guardando esos valores del nodo. Entonces, si lo corro por acá,
Aquí están mis nodos y abajo está la arista. La arista que tiene el valor A con una ponderación de 10 está conectada con el otro nodo que tiene el valor de B. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Entonces, ya que tenemos una arista como generalizada, vamos a empezar a especializar. Aquí por default, esta arista se puede decir que es una arista que está ponderada y que no tiene dirección. ¿Cómo sé que no tiene dirección? Porque pues, no se la asigné todavía, ¿no? Entonces vamos a crear dos subclases. La primera de ellas va a ser arista no dirigida. Esta clase arista no dirigida va a ser una especialización de nuestra clase arista. Entonces ahí, entre paréntesis, le estamos diciendo que se base o que herede de la clase arista. Entonces, ¿qué va a heredar? Todo lo que tiene la clase arista en este punto. Tanto los atributos como origen, destino y ponderación, como el STR y como la comparación. ¿Qué va a contener? En este caso, como por default la arista que ya tenemos definida es una arista no dirigida, no le vamos a poner nada. Entonces, compás es como decirle es una línea vacía, pero que está ahí. La otra especialización va a ser para la arista dirigida, que también va a heredar todos los atributos y métodos de la clase arista. Entonces aquí le vamos a definir un método que se va a llamar dirigido y lo único que va a hacer es retornarnos verdadero. Entonces este mismo método lo implementamos a no dirigido para que nos regrese false. Entonces ahí ya tenemos un diferenciador. Y como es dirigida, quiero que aquí donde estoy imprimiendo como las líneas, le voy a meter un mayor que para indicar como la dirección, únicamente como diferenciador. Entonces me copio esta línea y como es dirigido, va del origen al destino y aquí le voy a poner como una flechita como del origen al destino. Para cuando imprima esa arista dirigida, sepa yo que es dirigido con ese mayor que o esa flechita que está ahí, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Entonces, en el main voy a importar arista dirigida y arista no dirigida, únicamente para hacer las pruebas. Entonces, esta va a ser la arista no dirigida. Voy a mandar N1 y N2 igual, y la ponderación de 1. Esta va a ser la arista dirigida, que va a ir de N2 a N3, con la ponderación de 15. Voy a imprimir cada una
la arista no dirigida y la arista dirigida. Entonces, si lo corro por acá, aquí está, ¿no? Esta es mi arista no dirigida y la última es la dirigida. Ahí podemos ver que se está imprimiendo como la flechita que me indica que es dirigido esa arista. Tiene un origen y un destino y es el único camino que puedo tomar. Como en el otro, en el que está en medio, no hay una flecha que dice que puedo viajar en ambas direcciones. Es bidireccional. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta con esto? Sí, nada más eso. Mira, déjame regresar. Nomás le puse esta flechita ahí o el mayor que. Sí, copié la función de acá arriba. Como es idéntica, nada más. Es el único diferenciador. Entonces, con esas clases que ya tenemos como especializadas, ya podríamos crear cualquiera de estos dos grafos. Tanto este que es no dirigido ponderado, como el que está acá abajo, que es dirigido ponderado porque tiene la flechita. ¿Okay? Entonces, ¿qué sigue? Ahora sí, construir la clase grafo que me va a permitir manipular aristas. Ir guardando las aristas que quiero para que me los represente como una lista de adyacencia, que ese va a ser el último paso que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, en grafo.py, nos vamos hacia abajo. Y vamos a crear así la clase grafo. Y le definimos su constructor. Que va a tener como atributo, va a tener una lista de aristas. Córrense las aristas, es un par de nodos, de origen y destino. ¿Okay? Ahí va a guardar todas esas parejitas, todas esas aristas, ¿no? Se va a volver un administrador de aristas. Pero como también queremos representarlo en una lista de esencias, vamos a utilizar un diccionario. Entonces, una vez lo definimos ahí. Entonces, con los corchetes, con las llaves, perdón, definimos un diccionario. Córrense, el diccionario es como esta estructura JSON que tiene llave y valor. ¿Okay? ¿Qué método va a tener? Pues va a tener un método que se llame agregar arista. Entonces va a recibir una arista de tipo o un objeto de la clase arista. Y antes de agregar una arista, si la arista no está dentro, not in, dentro de mi arreglo de mi lista de aristas, sin problemas puedo agregar. ¿Para qué es esa validación? Para no tener aristas repetidas. ¿Cómo sabe Python hasta este punto que una arista no está dentro de esa lista? Pues lo que tuvimos que hacer es implementar este EQ.
Si no tuviéramos ese Q, no los compararía realmente. Entonces, ese not in lo que hace es un for que utiliza este Q y va comparando. Si el origen es el mismo al origen de la arista que quiero integrar y es igual al destino de la arista que quiero integrar, entonces como es verdadero, existe. Que entonces esta función EQ es lo que hace que busque realmente mi arista. ¿Okay? Entonces, como sabemos, no sabemos, ya Python sabe cómo comparar aristas, podemos también eliminarlas. Entonces, def eliminar arista. Entonces, igual recibe la arista que queremos eliminar. Y podemos llamar self.aristas.remove. De hecho, ya habíamos utilizado el remove, que elimine esa arista que queremos eliminar. Vamos a sobrecargar el operador str para poder como imprimir un grafo. ¿Qué queremos que haga cuando se imprime un grafo? Queremos que en este caso nos imprima las aristas que contiene el grafo, que está contenido en su lista. Entonces con un for, de hecho como necesitamos, sí, ya me acordé, return, vamos a construir una lista donde vamos a sacar cada arista en cell. Y cada arista se va a convertir, de hecho vamos a ver si funciona así, convirtiendo esa lista a string. Que voy a probar en el main, voy a importar, voy a hacer otra línea para no recorrerme, la clase grafo, tenemos nuestros nodos, voy a comentar estos print, y estos también. Entonces voy a crear dos aristas no dirigidas. Entonces 01, 02. Ya sé que sí los imprime y voy a crear el grafo. Creamos la instancia de grafo y grafo tiene el método agregar arista. Agrego esas aristas previamente creadas. Entonces la arista 01 y la arista 02. Y voy a imprimir el grafo. Voy a probarlo. Este que no tiene atributo arista es aristas, plural porque es una lista. Aquí es plural. Vamos a ver. Imprimió la lista obviamente, pero con la dirección de memoria. ¿Okay?
Entonces, déjenme ver. Sacar arista. No. Vamos, ahora sí, en la clase arista, que es como la clase base, a definir el representación, el repre. Entonces, para que no nos imprima esto con la dirección de memoria, vamos a tener que implementar en esta función que queramos que se imprima o que queremos que se imprima. Entonces queremos que se imprima un string donde imprima, de hecho lo tenemos ahí arriba, self.origen, la ponderación, y el destino. En probar a ver si con eso tiene. Y sí, ahí está. Ya no nos imprime la dirección de memoria como aquí, sino que nos imprime lo que realmente almacena el origen, que es un nodo, obviamente la ponderación y el nodo destino, que es B. Pruébenlo. Podemos ponerle, por ejemplo, para que no nos imprima, o que nos imprima, de hecho, esto, dato dos puntos A, pero nos imprima qué clase es. Si recuerdan en nodo, habíamos implementado también ese método, pero que nos imprima el nombre de la clase y dentro la información que tiene. Entonces, aquí podemos llamar esta función, acá también. Entonces lo voy a ejecutar. ¿Dónde lo puse? Lo puse en str, ahí no va. Va en la de representación este. Así, lo corro, ya nos imprime nodo A, nodo B. Dudas, preguntas hasta aquí con esto, porque ya viene como la parte más complicada de construir por medio de las aristas ese diccionario. En main.
Tiene uno solo. Te falta el de... A ver si... también está ahí. Vete a arista. Ujú. Dentro de las llaves. Haz de cuenta que dentro de las llaves va código. Ok. En este. No. Ahí, dentro de las llaves. Pues nada más me imprime uno cuando ya tengo dos. Bueno, sí. Ok, ya te entendí. Pone que sea no dirigida. A ver si es eso. Vete al agregar. De grafo. Vete a... Aquí es aristas. Tú le defines... sí, como arista. Está bien. A ver, regresa. ¿No será el mismo nodo en el main? ¿Los mismos valores? No, son. Sí, es el mismo. Ponle N1, N3 al otro. Por eso no lo agrego. Deje que repetido. Línea 59. Aquí es aristas. Eso. Es destino, ¿no? Le falta nada. Línea 33. A mí me presenta error de invalid syntax y me pone files to the line, pero Es que entró al intérprete. Escribe exit. Exit como función, o sea, con los paréntesis al final. exit. ¿Así? ¿Cómo lo estás corriendo? Con Vete al main. Sí. Ya está. Eso es todo. ¿Por qué entra? No sé. No sé por qué entró y se quedó en el intérprete. Digo, ya he visto varias veces que así pasa. No sé, pero sí, no es la primera vez que veo que pasa eso. No sé qué hagan que pase eso, pues, no desconozco. Pero cuando te aparezcan esos tres mayor que es que entró el intérprete, ya te sales. Ok. A mí me sale error. Como que no sé, si queda algo y lo estaba corriendo así te sale.
Sí, es minúsculo. Creo que es eso. Y ya no hace Te falta lo de representación. Ok, y ahora sí nuestro grafo almacena en una lista las aristas, ¿no? Esas aristas contenidas en esa lista las vamos a convertir a un diccionario. Entonces, ese método lo vamos a llamar dentro de la clase grafo get lista de adyacencia. Y lo que vamos a hacer primero es, si ya existe una lista de adyacencia, que la definimos en el constructor, la vamos a vaciar para que quede sin ningún nodo, sin ninguna llave. Si lo vemos de esa manera como diccionario. Entonces aquí voy a poner un ejemplo de cómo sería el grafo, antes de empezar a meterle código. Entonces, si tenemos este grafo que tiene A, B y C, tiene dos aristas. Una arista que va de A hacia B, o puede ser al revés, de B hacia A, dependiendo cómo agreguemos el origen y el destino, y otra arista que va de A hacia C. Entonces, las listas de adyacencia guardan en las llaves el nombre de cada nodo, como viene acá en la representación. Las llaves son estas y van a representar cada uno de los nodos. Entonces, si me regreso al código, aquí va a estar el nodo A. Va a estar también el nodo B. Y va a estar el nodo C. Ahí son las llaves. Cada llave o cada nodo tiene sus adyacentes. Entonces, con 2 puntos indicamos que esa llave tiene un valor. Viendo el gráfico de la lista de adyacencia, cada rectángulo de esto se puede decir que es un nodo. Un nodo que está dentro de una lista. ¿Ok? En este caso, aquí sí. A está conectado con B y con C. Entonces tiene dos adyacentes. Entonces el nodo A está conectado o tiene una lista de adyacentes. Entonces en la primera lista tiene, voy a poner así entre comillas, tiene conectado hacia el nodo B. Y tiene un peso, déjenme ver, de 10, a una ponderación de 10. El otro adyacente, voy a copiar esto. El otro adyacente es conectado hacia el nodo C. ¿Qué ponderación tiene? Tienen una distancia o ponderación de 2. Que ya no tiene más adyacentes, hasta ahí se termina. El nodo B va a tener también una lista de adyacentes, pero el nodo B está conectado únicamente con el nodo A. Entonces está conectado con el nodo A y tiene una ponderación de 10. El nodo C también tiene una lista de adyacentes y está conectado únicamente con el nodo A con el peso de 2. Así es como quedaría o debería de quedar nuestro diccionario, utilizando los nodos que están en el gráfico. Este nodo es el que no es dirigido. O sea, ambos nodos pueden ir de origen a destino como de destino hacia origen. Si fuera el otro caso, voy a poner que este es grafo no dirigido. Para el caso del grafo dirigido, que es el que está acá, si observan en B y en C no tiene adyacentes, porque si vemos el dibujo original,
Únicamente puedo ir de A hacia B porque me lo está indicando la flecha. Y de A hacia C porque también me lo está indicando la flecha. Entonces, en ese caso, si es dirigido, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Únicamente con sus lista de adyacentes pero vacía, porque no está conectado con ninguno. El que está conectado es el nodo A y tiene sus adyacentes que están ahí. ¿Dudas con este tipo de representación? Es el no dirigido. El de aquí es dirigido. Si observan en el no dirigido, están repetidos, tanto desde el origen al destino como del destino hacia el origen. ¿Okay? Entonces, eso lo tenemos que hacer ahorita en código, lo vamos a hacer en código. Si es no dirigido, hay que agregarlo 2 veces. Si es dirigido, hay que agregarlo una vez al diccionario. Entonces, teniendo en cuenta esta visualización que hice aquí, vamos a sacar cada arista en nuestra lista de aristas. ¿Qué vamos a sacar? Pues vamos a sacar cada nodo, porque cada nodo va a representar una llave. ¿Okay? Entonces, nodo origen es igual a lo que tiene arista en su atributo origen. Nodo destino es lo que tiene la arista en su atributo destino. La ponderación es lo que tiene la arista en su atributo ponderación. Entonces ya separamos la arista y habrá que decidir si la arista es dirigida. Acuérdense, dirigida es un método que nos regresa verdadero o falso. Voy a hacer algo. Si la arista no es dirigida, también voy a hacer algo. Entonces, entre ese hacer algo es agregarla al diccionario, construir estas llaves con sus adyacentes. ¿Okay? Para eso vamos a crear otra función fuera de esta, para poderla reutilizar, ya sea cuando es dirigida o no dirigida. Entonces esta función se va a llamar, déjenme ver cómo la puse, agregar diccionario. Entonces, este agregar diccionario recibe un nodo de origen, recibe un nodo destino y recibe una ponderación. Entonces vamos comenzando. Al inicio, de hecho voy a borrar
esto para irlo construyendo de acuerdo al código. Entonces, al inicio, la primera vez que sacamos la primera arista, tenemos nodo origen, nodo destino y su ponderación. Mi diccionario, que funcionaría como lista de adyacencia, está vacío, que es como el que está acá. ¿Ok? Entonces, llega la condición, ¿es dirigido? Sí, sí es dirigido. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a agregar al diccionario. Entonces, agregar self punto agregar al diccionario. ¿Qué voy a agregar? El nodo destino, el nodo origen primero, el nodo destino y la ponderación que acabo de sacar de esa arista para agregarla al diccionario, que ahorita es lo que vamos a implementar. Como está vacío mi diccionario, tengo que verificar si el nodo origen no está en mi lista de adyacencia, dos puntos. Si ponemos el ejemplo, no está mi nodo origen en mi lista de adyacencia, está vacío, ¿qué tengo que hacer? Crearlo. Entonces, ¿qué voy a crear? Voy a ponerle aquí nodo origen. Voy a crear la llave y a esa llave le voy a crear una lista y dentro de esa lista su adyacente, que es el nodo destino y la ponderación. Voy a poner entre comillas para que no me detecten. Eso es lo que tengo que hacer cuando no existe la llave. Entonces, cuando no existe la llave, voy a crear esa llave con el nodo de origen. Va a ser igual a una lista en la cual esa lista va a tener otra lista con el nodo destino y la ponderación. Imaginemos que vuelve otra vez a sacar otra arista con el mismo nodo origen, pero un diferente destino. Entonces, como ya no existe, o más bien ya existe la llave de destino, bueno, aquí es origen, aquí es nodo origen. El caso contrario, el else, es cuando ya existe la llave. Si me regreso acá, ya existe el nodo origen, tiene su lista de adyacentes. ¿Qué voy a hacer? Crearle otro adyacente con otro nodo destino y con otra ponderación. Entonces esa lista va a ir creciendo con varias listas adentro. Cada lista interna me indica una conexión hacia un nodo y su ponderación o su distancia. Entonces, en el caso que ya existe, ¿qué tengo que hacer? Acceder a la llave de nodo origen, pero ahora no le tengo que asignar nada porque si no, borraría lo que ya tenía. Si no, como sabemos que ya tiene una lista, con append le agregamos esa nueva lista hacia el nodo destino con esa ponderación. ¿Dudas hasta aquí con esta parte? Entonces, como es dirigido, únicamente se agrega una vez, porque me indica que un nodo origen va hacia un destino. ¿Okay? Voy a ahora eliminarlo de acá para correr cuando es un grafo no dirigido. Cuando es un grafo no dirigido, tengo que hacer lo mismo que el dirigido. Agregar al diccionario el nodo origen
nodo destino y la ponderación. ¿Qué va a pasar en el nodo, en el grafo no dirigido? Pues que voy a tener el nodo origen de esta manera. Se agrega el diccionario como es la primera vez, pero como es no dirigido, tengo que agregar el nodo destino también conectado con el nodo origen con la misma ponderación. Entonces, cuando es no dirigido, tengo que agregarlo dos veces, tanto de origen a destino como de destino a origen. ¿Okay? Entonces, el agregar diccionario lo tengo que llamar dos veces. La primera vez para que agregue de origen a destino y la segunda vez para que agregue desde el nodo destino hacia el nodo origen. Esto quiere decir viceversa, si lo vemos de esa manera, ¿no? Ahí o arriba. Sí, pero cambian los parámetros. Porque como no tiene dirección, ambos están conectados. Es como si tuvieras una doble arista. Pero vamos a probarlo en el main, pero antes de probarlo, fuera del for, vamos a retornar la lista de adyacencia que sería nuestro diccionario. En el nodo dirigido nada más es una vez, ¿no? El nodo destino. Sí. La llave, en la posición de la llave me indica el origen y en la posición de los valores me definen o me dicen los destinos a los que está conectado o los adyacentes a los que puedo llegar. Entonces en el main tenemos este grafo. Voy a ponerle que me imprima get lista de adyacencia. Me tendría que retornar un diccionario. Dice no dirigida, ok. Le puse dirigido al método y acá es dirigido. Si es dirigido o no es dirigido. Y ahí está. Si ven, al inicio están las llaves, que quiere decir que es un diccionario. Entonces, desde el nodo A puedo llegar al nodo B y desde el nodo B puedo llegar al nodo A. Y ahí está la ponderación. ¿Ok? De hecho, el nodo B, lo que viene aquí, puede llegar también al nodo C. Y el nodo C puede llegar al nodo B. Prueben lo que les imprima el diccionario, porque ahorita le vamos a dar forma todo el diccionario para dejarlo como un poco más legible. No me imprimía todo eso. Una sola. O sea, nada más de la vez.
porque tienes N1 y N2 que son de A a B. Te faltó el de C, ¿no? Grafo. Es que este es dirigido, aquí es no dirigido. Que los dos sean no dirigidos para que puedan conectarse. ¿Sí? Profe, me marca un error. Bueno, no agarra los. Es que creo que están fuera del método. Fijas desde aquí, esto ya está fuera. Entonces, seleccionas hasta acá y ya lo Todo está metes con el marcado. tabulador. Todo está Ya. marcado. Ok. Gracias, profe. Paréntesis es una función. Te falta ahí unos paréntesis en esa misma línea en la que estás. Combinación. Al final, mira, vamos a regresar al main. Lo de dirigido, Ajá. Vete a. ¿verdad? Ajá, es dirigido. También acá abajo. A ver. No dirigido. False. Pequeño detalle. la ubicación de memoria. Creo que te faltan los paréntesis. Vete al main. Ahí mismo, los paréntesis. Porque es una función. Porque esa función Un cierta. método. Ya, échalo. Ahí está. Gracias. No. ¿Puedes regresar a la opción para que me impriman las direcciones? En grafo no hay ninguna. Más bien van a estar en arista. Checa si la tienes, es esta de aquí. ¿Si te falta eso? A mí creo que me imprimí incompleto, profe. Ajá. Nada más me imprime eso. Crea la otra no dirigida también. O sea, la arista 02. Ok, una lista 02 no dirigida. La otra comenta o sea, nomás que haya dos. Dos no dirigidas. Ok. No vi que cambió eso. Ahora me salió una, ¿no? Nomás sería una. Ajá. Vete a grafo. Déjame ver acá abajo. Ahí está, grafo. Más. Montar las condiciones. Si es dirigido, una vez. Si no es dirigido, destino de origen. Sube a donde está la definición de arista no dirigida. Aquí está. Está bien. Yo creo me está agregando como la misma. A ver, regrésate a tu main. Nodo 1 es A, nodo 2 es B.
A ver, No sé si está bien. a ver su mail. Esa. 1.15, no dirigido, no dirigido. ABC. Agregar arista 01 y el 02, ¿no? Vete a grafo. Ajá. ¿O sabes qué? A lo mejor en tu clase arista, aquí te has de ver equivocado, pudiera ser A ver. la arista. Origen, destino y ponderación. No sé si está bien. Arista no dirigida es dirigido false y el otro es true. Ajá. Sí, ¿no? Sí. False, Luego se true. convierte. Y acá ya en grafo creas tu lista, los adyacentes, agregar, recibes la arista, la agregas, con append sin problema, el eliminar no lo hemos probado, el str, adyacente. No El dirigido origen. son dos, ¿verdad? Sí, los ejemplos de ahí. Y aquí van con comas. Sí, porque es un diccionario y se separan. Origen, destino, ponderación, origen, destino, ponderación. Ok. Vete a tu diccionario. Nodo origen va hacia el destino, ahí está el problema. Nodo origen se conecta con el destino. Aquí. Aquí el nodo. Ah, ok. No tienes repetido, por eso agrega el mismo. B con Ah, M. ok. Entonces ahí es nodo origen Nodo con su nuevo destino y el otro es nodo Origen. origen punto append destino. punto append destino. Ah, entonces Sí, sí está ya. bien, ¿no? Pruébalo. Ah, ya. Ok, vámonos ahora a la clase grafo. Y después de agregar diccionario, vamos a agregar un método que se llame print. Print lista de adyacencia. Entonces lo que va a hacer es limpiar la lista de adyacencia, volverla a construir, como ya lo hicimos, imprimimos el diccionario, pero vamos a utilizar una clase que nos va a ayudar a que se imprima el diccionario de manera más legible, que no aparezca todo corrido. Para utilizar esa clase, vamos a importarla desde arriba como lo hemos hecho. Entonces, la clase se llama pprint, con doble P. Import. El método se llama pprint también. Pprint. Entonces, ya que lo importaron, en vez de utilizar print, aquí vamos a ponerle pprint. Y lo que va a hacer pprint es darle como formato a la salida para que no salga toda la línea de corrido, sino darle como un formato un poco más como de columna, así lo podamos visualizar. Entonces, para probarlo, en el main vamos a invocar de nuestro objeto grafo, que es G, ese print lista de adyacencia, es un método que ponerle los paréntesis. Entonces ahí dejé el otro print para que vean la diferencia. Ahorita como son pocos nodos o pocas aristas, a lo mejor no hay ningún problema en leer dos líneas, pero cuando ya tengamos más aristas, se va a volver un poco complicado si encontramos un error, verlo, ¿no? Entonces ahí está el resultado. Este de aquí es el print que tenemos y el de acá abajo es el pprint. Si observan, ya aparece como más en columnas, aparece como lo tenemos definido, ¿no? Que en la parte principal aparecen las llaves
y después aparecen todos los adyacentes. Pruébenlo. A mí se debe, profe, que a mí o sea, sí me sale como tal eso, pero me salen al revés. Pero está la conexión igual. Sí, la conexión sí está igual. O sea, si por ejemplo, si al inicio aquí me aparece a mí nodo C y a ti te aparece el nodo A, Ajá. pero la conexión es la misma, no hay ningún problema, porque el diccionario no los guarda ordenados. Los guarda como se van llegando. Sí, sí, las conexiones son iguales, ¿no? Ah, no hay problema. A ver, ¿qué pasó? A mí nada más me imprime el nodo A y el nodo B, pero el nodo C. ¿No lo imprime? Beta grafo. Primero, tienen que ser no dirigidos o dirigidos. En este caso estamos con no dirigidos, entonces la arista 2 es no dirigida. Con la Aquí. clase, ajá, no dirigido. Eso primero. Pruébalo a ver si es eso. Si era eso, ¿no? Sí, era eso. Ok. Va. Gracias, profe. Nada. No, y ya. Sí, es que como estamos mezclando, el grafo únicamente debe ser de un tipo, dirigido o no dirigido. Entonces, si metemos una mezcolanza ahí de dirigidos con no dirigidos, va a ser lo que sea, pues, ¿no? No, aquí ponle también dirigido arriba. Ok, esto sirve el pprint o el pprint sirve para imprimir en la consola, pero esto que está aquí, este resultado, para su actividad lo tienen que mostrar en el plaintext. ¿Cómo lo sacamos de ahí? La manera más simple es que pprint tiene un método que se llama pformat, creo que es pformat, que lo que hace es, en vez de que lo imprima en la terminal, lo guarda en un string para poderlo mostrar en cualquier lado o usarlo en otro lado, ¿no? Entonces vamos a crear ese método. Pprint se llama el método para que lo importen. Entonces vamos a crear otra función para que nos regrese esa representación en un string. Entonces le vamos a poner grafo to string. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vaciamos o limpiamos el diccionario o el grafo, si lo vemos también de esa manera. Volvemos a obtener la lista de adyacencia y retornamos, o más bien guardamos en un string lo que tiene pformat, que va a ser nuestra lista de adyacencia. Entonces en el objeto S o la variable S va a estar un string con el formato para poderlo imprimir en el plaintext, que ahorita lo voy a hacer yo en la interfaz de los puntos que hicimos. Para probarlo en el main, defino S, g.grafo tu str y aquí imprimo S. Y va a ser únicamente lo mismo dos veces, porque en uno está guardado en una variable y el otro lo manda a imprimir desde pprint.
¿Dudas o preguntas? Ya hasta aquí. Se puede decir que medio completamos la clase grafo, pero esto ya nos va a servir como para después irla completando con lo que vayamos requiriendo para los algoritmos de las siguientes clases. Entonces lo que voy a hacer ahorita es abrir el otro proyecto de los puntos. Y en ese proyecto voy a meter grafo.py. Lo voy a correr antes para que se recuerden lo que hicimos hace como 3 semanas, que fue lo de la última clase antes de salir de vacaciones. ¿Qué era esto? Generaba puntos y los dibujaba. Si recuerdan, lo que hacíamos es generar, lo que hacía aquí para no abrir el archivo y todo eso era generar partículas de manera aleatoria. Entonces cada vez que le daba generar, se generaban X cantidad de partículas, se convertían a puntos, los dibujaba y después hacía los puntos más cercanos. ¿Okay? Entonces para no volver a hacer otra interfaz, aquí yo voy a incluir lo del grafo. Como hay partículas, las partículas las tengo que convertir a un grafo. Pero antes de pasarlas al grafo, las partículas tienen punto origen y punto destino. Esos punto origen y punto destino los tengo que convertir a nodos. Ya que tenga los nodos, los paso a aristas no dirigidas. Ya que tenga las aristas no dirigidas, las meto a un grafo. ¿Ok? Ese va a ser como el proceso que voy a hacer y que van a tener que hacer ustedes también para integrarlo a su actividad. ¿Ok? Entonces, este código, si recuerdan, por acá en partícula, definimos la clase punto. Que lo que hace punto es guardar la posición X y Y y el color para dibujarlo, únicamente, ¿no? Y nos servía también para después buscar sus puntos más cercanos. Pero en la clase particulería, que es la que administra las partículas en una lista, como ustedes lo tienen en su proyecto, hicimos un getPuntos, que lo que hace es guardar en una lista los puntos de las partículas individualmente. Independientemente que pertenezcan a una partícula, teníamos objetos de tipo punto, que realmente lo hacíamos dentro de un for, sacábamos cada punto, que sería cada origen, cada nodo origen o cada nodo destino, los metíamos a esa variable. Entonces voy a necesitar otra función parecida a esta. Entonces voy a definir una función que se llame getGrafo, en la cual voy a construir un grafo. Pero como aquí no existe todavía la clase grafo, la voy a tener que importar. Entonces, en mi otro proyecto que está acá, me voy a copiar esta. Aquí mismo viene copy. Y lo pego acá a mi proyecto de los puntos. Y aquí ya existe el grafo, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Entonces, en partícula, de mi archivo grafo, voy a importar la clase grafo, la clase nodo y la clase arista no dirigida, porque voy a construir un grafo con aristas no dirigidas, y las aristas no dirigidas guardan nodos, por eso es que importo esas dos también, ¿no? Una vez importadas, me regreso a esa función o ese método que se va a llamar getGrafo, y ya no me debería de aquí marcar error porque ya estamos importando la clase grafo. ¿Qué sigue? Pues sacar ahora los puntos para convertirlos en aristas. Cada partícula se puede decir que es una arista, porque tiene un punto origen y un punto destino y están conectados por una distancia. ¿Okay? Entonces, con un for,
voy a sacar cada partícula de mi lista de partículas. Ahora lo hago más grande. Entonces el punto origen va a ser igual de hecho, esto ya lo tenemos acá arriba. Es esto que está aquí. Punto 1 y punto 02. Son los puntos que tiene mi partícula. Entonces, nodo origen va a ser igual a un nodo, pero para el punto 01. El nodo destino va a ser igual a un nodo, pero para el punto 02. Ya tengo dos nodos, un nodo origen y un nodo destino. Voy a construir la arista. Me falta la ponderación. La ponderación la tiene la partícula en su atributo distancia. Entonces ya está. Entonces la arista va a ser igual a una arista no dirigida que recibe tres cosas. El nodo origen, un destino que está en nodo destino y la ponderación que es la distancia. Tengo la arista, la puedo llevar a meter esa arista al grafo que voy a construir. Ya está. Con ese for se sacan los puntos, se construyen los nodos, se construye la arista y se agrega la arista al grafo. ¿Dudas con esto? Fuera del for, ¿qué va a pasar? Voy a retornar el grafo que está almacenado en el objeto G. Entonces yo desde el main invoco este método y voy a tener un grafo en el main para poderlo imprimir en mi interfaz o desde la terminal. Voy a modificar la interfaz. Vamos al SpiceEye 2. Para agregarle un botón y un plain text para que me muestre la representación del grafo. Entonces un botón y un plain text. Entonces este va a ser grafo, push button grafo y este es un plain text. Así lo voy a dejar. Si lo corro, el plain text se queda como mucho más grande. Lo que puedo hacer es utilizar estos spacers como para que quede más grande la escena, algo así. Pues queda más grande la escena y acá queda el plain text, como si fuera la terminal, ¿no? Entonces guardo, cierro y voy a convertir. Ya está. Entonces cuando yo le dé en grafo, las partículas que tengo ahí se van a convertir
a una lista de adyacencia, que es lo que ya venimos haciendo y se va a tener que imprimir aquí el diccionario. En vez de que se imprima como lo tengo acá, de hecho ya me moví, esto se va a tener que imprimir si lo copio aquí. ¿Va? Esa es la intención. Entonces, en el código, en el main window ahora, como ya tengo un botón y tengo que ponerle comportamiento, lo voy a dejar aquí. Push button, grafo, lo conecto con una función que se va a llamar grafo, que todavía no he definido. Entonces, def grafo, self, dos puntos. ¿Qué voy a hacer? Voy a invocar de partículas el método getGraph. ¿Y qué hace getGraph? Convierte mis partículas a un grafo. Entonces lo tengo que cachar, que es igual a un grafo. Entonces puedo llamar g.print lista de adyacencia, o puedo sacar que es grafo tu string para imprimirlo en el plaintext con setText. setPlaintext, envío eso. Así de simple, lo voy a probar y si hay dudas me dicen. Voy a generar unas 30 partículas. Genero los puntos nada más como para tener referencia de lo que es. Y aquí cuando yo le dé grafo, estas partículas que están aquí todavía no representan un grafo porque no están conectados entre sí las aristas. Si observan, cada parejita pues es una arista, pero estas parejitas no están conectadas con otro. Para que fuese un grafo realmente no dirigido, tendría que estar como conectado de esta manera, ¿no? Que estos estuvieran así conectados acá, para que ya fuese un grafo completo, ¿no? Entonces, si yo doy grafo acá, se fijan, aquí debe de aparecer la lista de adyacencia. Si me regreso a la terminal también debería de aparecer, pero acá en visual. ¿Okay? Si ven, aparece la clase nodo, pero dentro aparece que es un objeto de tipo punto. Para que no aparezca la dirección de memoria, hay que incluirle a la clase punto la sobrecarga de lo que venimos haciendo para representar ese objeto. Entonces, ¿qué queremos que haga? Que nos imprima, que es la clase punto, que tiene en el punto X, que tiene en X, coma, en Y, lo que está guardado en Y. Y el color por ahora no me interesa, únicamente quiero saber qué puntos tiene, nada más. Entonces, si lo vuelvo a correr, cierro esto, genero los puntos, unos 20, los dibujo como referencia y le doy acá grafo. Entonces ya acá, si observan, ya aparece punto. No sé si lo alcancen a ver, está muy pequeña la letra. Entonces ya cada uno, este es como el origen y este es su destino. Y cada uno tiene parejas. No tiene un conjunto de adyacentes porque les decía que son como aristas independientes. ¿Dudas o preguntas? Es todo lo que tienen que hacer en su actividad. Imprimir el grafo que yo les voy a pasar. ¿Cuál es el grafo que yo les voy a pasar? Es un grafo muy pequeño como para probar que realmente esté imprimiéndose o generándose el grafo. Es un grafo creo que con 3 o 2 aristas nada más. Dejen que se conecte.
Actividad 12 de grafos. Es el grafo. 3 aristas. ¿Ok? Y ahí está lo que debería de como imprimir, ¿no? Los números que vienen aquí son meramente representativos como para saber cuál es cada punto. No es que los tengan que imprimir, ¿no? Pero este grafo es el que está en el archivo que siempre les comparto, que es grafo-.json. Ya está visualizado. ¿Ok? Entonces cuando ustedes le den al botón grafo, les tiene que imprimir esto. En las llaves, cada nodo y sus adyacentes. ¿Dudas o preguntas con esto? En nuestra actividad igual podemos solo importar grafos o vamos a... ¿No? Tú lo importas y ya lo construyes. Ya como yo se los mostré, es lo que tienen que hacer. La misma clase que hicimos ahorita de grafo, o el mismo archivo, que ese lo tienen que incluir en su proyecto y ya completar con lo que yo hice, para que su clase de partículas convierta las partículas pues a un grafo, si lo vemos de esa manera. Y ya, es todo. ¿Qué vamos a hacer la siguiente semana? Ya que tenemos el grafo, vamos ahora sí a implementar, o más bien van a implementar ustedes, los algoritmos en profundidad y amplitud, que son algoritmos como de búsqueda que van pasando por todos los nodos. ¿Okay? Nos regresan una lista de todos los nodos que pasó el algoritmo. ¿Okay? Entonces yo implemento un algoritmo y ustedes implementan el otro algoritmo. Como son dos que son parecidos, el de profundidad y amplitud, yo hago uno y ustedes hacen otro para su actividad. ¿Va? ¿Más dudas o preguntas? Si no, voy a detener la grabación.